Bueno, señorita, yo estoy muy preocupado ¿Por qué? porque estoy viendo una tendencia en redes sociales, en portales de noticias, como a satanizar últimamente el tema del sexo oral. Y me parece que es importante que dialoguemos un poquito acerca de eso porque, pues bueno, la práctica del sexo oral entre pareja, independientemente de si es hetero o homo, como tú quieras, pues es una práctica muy común y es una práctica que le aporta pues como mucha diversidad y como mucho placer a esa relación de pareja. Entonces, Ujú. cuando se empieza a satanizar algo de esa manera, uno empieza a decir, bueno, ¿y entonces qué nos vamos a inventar ahorita? Eh, 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 no sé si tengas la misma percepción o si estoy exagerando con el término satanizar, Es posible, pero... sí, un poco, pero entiendo tu pero punto. Sí, o sea, se está hablando mucho del tema y es perfectamente entendible esa parte del tema, pues, de las enfermedades que ello implica, de los riesgos que se contraen. Pero entonces, yo te preguntaría, desde tu experiencia profesional, pero también como desde tu rol de mujer, como pareja, como mujer además, Ujú. eh, eh, o sea, vienen tantos riesgos, o sea, hay más riesgos que en una práctica cualquiera dentro de una relación, es decir, un contacto vaginal, un Coital, contacto sí. sí, exactamente. No, O es que de verdad vienen más riesgos con esta práctica que con otra de las que podamos practicar comúnmente. no, la verdad no. Creo que sí se tiene como un espectro de que puede ser, digamos, más invasivo al hecho, pues porque estás tú ya accediendo con la boca a una zona genital y por eso se podría pensar que hay más como contagio, ¿sabes? Sin embargo, no. De hecho, si hay algo que tiene la boca, y pues no voy a hablar ya como de químicamente, pero sí sé que la boca tiene un recubrimiento mucoso que de hecho a nosotros de por sí como seres humanos nos permite evitar muchas infecciones que se pueden dar dentro de la boca y esa mucosidad de por sí nos da un poquito más como de cubrimiento a decir una zona vaginal o una zona genital del hombre, o sea, la zona del pene. Sobre todo, digamos, en el término de nosotras como mujeres, el hecho que la cavidad sea hacia adentro permite que se cree la temperatura, que se cree el hábitat perfecto para que se vea más proclive, de hecho, una enfermedad de estas en la zona genital y en la anal también por la cantidad de cortes, pero en la boca se reduce un poco, pero no es que no sea posible. De hecho, sí depende de la enfermedad, sí se puntualiza muy bien de cómo se puede dar y siempre empieza por laceraciones en la parte genital que entran a la boca por las laceraciones que están en la zona genital, no por laceraciones que están en la boca. ¿Sí? Ok. Entonces sí diría que es menos, sí diría que es menos, no soy estadista, ciencia cierta, pero por lo que investigué sí es menos, no es tan alarmante. Entiendo, exactamente. Entonces, eso que acabas de decir es muy importante porque sí, estamos hablando de una práctica en condiciones normales, en condiciones obviamente de higiene, de asepsia, de salud. Sobre todo Ok. responsabilidad. Exactamente. Y lo que tú dices, cuando hay laceraciones, pues obviamente, pues ya uno como individuo, como amante, pues le queda esa conciencia y le queda esa responsabilidad de decir, oye, tengo una laceración en X o Y sitio y pues obviamente al haber contacto de fluidos, al haber pues ese contacto tan íntimo, pues obviamente pues es una cosa muy natural, es una cosa muy, muy de sentido común. Vamos a tener un especial cuidado, tal vez vamos a abstenernos o vamos a tener algún tipo de práctica o de barrera, porque pues obviamente va a haber un riesgo, pero pues en condiciones normales, lo que te decía en un principio, pues no hay como algo que sea más riesgoso de lo que normalmente podría llegar a ser, ¿no? Sí, no, y digamos que hay un tema en el que cuando se tiene la responsabilidad, sobre todo la conciencia de que se puede tener algo, de que hay posibilidades, de que tú sabes que por lo menos una vez al año te haces exámenes de todas las enfermedades, pues digamos que se tiene un poquito más de libertad de decir, ok, sí, estoy bien responsable, o sea, estoy bien de salud, hagamos esto, hagamos lo otro. El tema es que la mayoría de las personas, si por esa falta de educación sexual o esa falta
la verdad no sé de qué, porque es que hacerse un chequeo de examen sexual es como hacerse un examen de sangre y glucosa al año, o sea, son cosas que uno tiene que hacerse porque realmente uno tiene que saber cómo va, pero la mayoría de estas enfermedades son súper silenciosas, entonces por más responsable que tú seas, hay veces en las que con la relación sexual con respecto al recubrimiento, digamos, pero si tu pareja no lo es y tú sí eres responsable y ella lo tiene y no tiene ni idea porque no se chequea, pues esta enfermedad silenciosa ahí, calladita, feliz, se va creando, dura años y años y años y ¡pum! De la nada aparece. Entonces de ahí de para atrás, pues cuántas veces contagiaste, a quién contagiaste, cómo te contagiaste, vaya uno a saber con quién, cómo si fue. Y es que también lo que sí se sataniza, que tú mencionabas, son los prejuicios, son las ideas, son, mejor dicho, es la sociedad que está cargada como esa discriminación de que, ay, sí, todas las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual por cualquier parte, digamos, que se haya contagiado, cualquiera que sea la enfermedad, se tienden de promiscuas o pues digamos que las asocian con prácticas de la comunidad LGTBI, ya cosas como bien locas que uno dice como, a ver, es que a cualquiera le puede pasar, o sea, hoy estamos hablando que el VPH, el 80% de la población mundial lo ha tenido y esto es una enfermedad que a cualquiera le puede dar, o sea, le va a dar, ¿sabes? O sea, es como una gripa, si no te ha dado, te va a dar. Y eso sí va a pasar, entonces son cosas que ya se tiene que ir manejando con mucha responsabilidad. Entendiendo como VPH, estamos hablando del virus del papiloma humano, ¿no? Para que lo Sí. tengamos presente. Bueno, hay una cosa y es que, y también anotabas el tema del chequeo regular, ¿cierto? Así como vamos al dentista, así como vamos al médico general 1 o 2 veces al año para hacer un chequeo general de cómo estamos a nivel de salud. Y como poco a poco también vamos adquiriendo, aunque de manera todavía como muy lenta pensaría yo, pero poco a poco vamos adquiriendo también como esa costumbre de ir, por ejemplo, al psicólogo, una terapia de vez en cuando, como para exorcizar un poco, para hacer un poco de catarsis. Este tema de los chequeos a nivel sexual para detectar a tiempo o para confirmar que estamos sanos, ¿tú creerías que es una práctica que todavía le oponemos mucha resistencia nosotros como seres humanos a este tipo de prácticas, por lo menos en esta zona del mundo, digamos, en Latinoamérica, o será que es algo que lo hacemos con regularidad de verdad? Me gustaría decir que es algo que se normaliza, pero no, yo creo ya que todavía nos falta mucho en eso, porque realmente muchos, digamos, nos confiamos con que, o sea, pues no es porque yo esté diciendo nada, ya todas las parejas te son infiel, no sé qué, no, pero muchos nos confiamos de que ya tenemos parejas como, no sé, 3 años juntos y ya, pues ya aquí en adelante, ¿para qué me hago chequeo? ¿No? ¿Para qué? Pues, o sea, pero igual no importa, porque nosotros traemos eso de mucho más atrás y se incuban enfermedades de hasta 5 años ahí detrás, silenciosas. Entonces, digamos que sí es algo que falta, digamos, fundamentalizar más en los puntos de educación sexual, en los hospitales, de hecho, hasta en las consultas médicas. Yo creo que una labor de un médico general es decir, oye, ¿cómo estás de esa parte? ¿Te has chequeado? ¿Cómo estás? O sea, no es como preguntárselo cómo está, qué te duele, no. O sea, hace parte de profundizar y eso que nos falta potenciar a nosotros desde nuestra individualidad, y desde la responsabilidad que tenemos para nuestras parejas sexuales, ya sean de un solo encuentro, de 2, de 3 o de 4 o de 1000 personas, no importa, pero realmente mientras uno tenga control de eso, pues uno sabe para dónde va, ¿sabes? No es lo mismo no tener ni idea de quién puede ser la otra persona con la que tú te vas a acostar, pero mientras tú sepas que hay una protección, como lo decías, digamos, la barrera. O sea, acá lo único que de hecho nosotros nos protege es las barreras, o sea, condón femenino, ya sea condón femenino interno o el látex que abrimos para la zona genital de la mujer o el masculino, pero es lo único que de hecho nos llega realmente a proteger a nosotros cualquiera de una enfermedad como esta. Bueno, ¿y tú crees que esa resistencia de nosotros a ese tipo de chequeos, a ese tipo de controles, ¿a qué puede deberse? O sea, hay un tabú ahí, es claro todavía, hay un tabú ahí, hay como un misterio, pero entonces, ¿a qué a qué se podrá deber ese misterio? Tal vez no sé, a vergüenza, por ejemplo, de ir a hablar de estos temas con un desconocido, en este caso el médico o la médica, ¿cierto? O tal vez podría ser también un temor a encontrar algo. Muchas veces los seres humanos, por temor
a encontrarnos con algo que no quisiéramos encontrarnos, pues entonces mejor no lo buscamos. Por ahí dicen que el que busca lo que no se le ha perdido encuentra lo que no le va a gustar o algo así. Entonces, Vale. tal vez muchas veces por ese temor, no, es que de pronto tengo algo y prefiero no enterarme. ¿Podría ser por ese lado también? Claro, total, eso se llama habitación y lo hacemos con eso y con todo. O sea, es una habitación a, pues, a encontrarnos con una realidad, de hecho, a la que padecemos y tristemente llegamos a un punto en el que cuando ya la padecemos es cuando entramos a decir, "Ah, ¿qué tengo? ¿Por qué me salió esto acá? ¿Qué es esa bolita? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro?" Y entramos ya a preocuparnos cuando pudimos haber hecho algo antes, ¿sabes? La carga viral de este tipo de enfermedades sí cambia cuando uno tenía un tratamiento preventivo, digamos, antes de que ya empiece, pues no sé, algo más fuerte que, digamos, un ejemplo así variado. Tenemos varios tipos de VPH, de virus de papiloma humano. Sí. Nosotras como mujeres, como prevención, de hecho los hombres también deberían, pero se conoce más para las mujeres, nos podemos poner la vacuna, ¿no? Entonces nos ponemos la vacuna y llega un punto en el que te da VPH y tú dices, pero ¿cómo si yo me puse la vacuna? Si yo tengo acá esta bolita, ¿esto cómo me salió, doctor? ¿Qué es esto? Y te dicen, no, claro, es que tú te pusiste la vacuna, pero tu pareja no. Ok. Tú te pusiste la vacuna, pero ¿cuántas parejas has tenido? Tú te pusiste la vacuna, entonces, claro, pues imagínate a uno haberse cuidado y encontrarse con esa realidad de, no, pero es que igual tú no tuviste responsabilidad con quien tuviste la relación y te en tu papiloma. Y esas cosas son las que de hecho pasan, son las mujeres que llegan preocupadas de qué está pasando y ahí llega ese miedo también de, no, este man me está haciendo infiel, ¿cómo me habré contagiado yo? Si yo no sé qué, si yo no sé qué. Y lo mismo pasa al sexo contrario, esta mujer me contagió, ¿con quién se metió? ¿Qué hizo? Es su culpa. Y es que eso trae una serie de problemas psicológicos detrás. De hecho, hay una correlación altísima de muchas enfermedades de transmisión sexual con ansiedad, con depresión y, súper importante, con disfunciones sexuales, digamos, el SIDA no, el VIH, tiene una correlación altísima con disfunciones sexuales, altísima, pues porque no es lo mismo tener VPH y pues tú saber que tienes ahí algo, a tener que ya enfrentarte con una pareja, pues tú vas a decirle, no, mira, es que yo tengo esto, ¿cómo te va a aceptar? ¿Te va a aceptar? Solo te vas a tener que encontrar con una persona que tiene esto también para poder tener alguna relación. ¿Cómo funciona eso? Y eso es un mundo muy silencioso que de hecho yo diría que el 80% de las personas que no ha tenido una enfermedad, una ITS, pues no tienen ni idea, ¿sabes? Entonces obviamente empiezan los problemas de no voy a poder, esto no funciona, empiezan a dejar de tener también relaciones sexuales y eso también implica problemas sexuales, entonces hay índices altísimos de problemas psicológicos acompañados de enfermedades de este tipo. Claro, es una cantidad de rollos y es una cantidad de cosas que se van acumulando y que se van volviendo problemas cada vez más grandes por algo pues que podríamos decir tan sencillo como hombre, dejar la bobada, como decimos muchas veces, y ir y conversar tranquilamente con nuestro médico. Finalmente, muchas veces incluso vamos y hablamos con un sacerdote y hablamos de nuestros pecados y todas esas cuestiones religiosos, pero nos da como esa vergüenza y como esa pena y como esa bobada de ir y hablar con nuestro médico acerca de nuestros problemas físicos, ¿cierto? Vamos y hablamos con un sacerdote de nuestros problemas espirituales, o con el pastor, o con el líder espiritual que sea según tu creencia religiosa, pero al hablar de los problemas físicos, y en este caso de los sexuales, pues ya viene una cosa como que me detiene un poco más. Y las implicaciones, pues ya Alejandra las ha venido explicando ampliamente. El tema del sexo oral, y ahorita vamos a ver por qué puede ser esa tendencia últimamente y mirar a ver si es tendencia o qué es lo que pasa ahí. Pero este tema de la práctica del sexo oral pues no es nueva, ¿no? O sea, muchos pensarían, no, lo que pasa es que eso apareció por allá en los 60, en los 70 con el tema del cine porno y se popularizó y entonces todo el mundo empezó a practicar más abierto, pero pues se tienen indicios y se tiene conocimiento incluso de que culturas muy, muy antiguas pues era común este tipo de prácticas, ¿no? Romanos, grecos y en algunas comunidades también americanas, según la literatura, pues desde miles de años atrás, este tipo de comportamientos pues ya eran
ciertamente aceptados. Entonces no es nada que apareció nuevo, ni es una moda perversa, ni es una degeneración de nada. Es simplemente que se ha venido evidenciando un poco más, tal vez. Pero con esto hemos vivido toda la vida realmente. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo, aparte que, pues es que claro, o sea, esto es muy rico, o sea, esta vaina es muy rica, o sea, si se sabe hacer, si se tiene el conocimiento, si se practica, si se llega donde si quieres llegar, esto es un excelente pre para llegar a lo que sí se llama coito, y también es súper chévere en el sentido en el que descoitaliza, se llama, te dices, o sea, se aleja ya de ese coito, sino que realmente te brinda a ti unas sensaciones muy diferentes a las que se puede llegar al orgasmo. Entonces es una excelente práctica para conectar en pareja, para empezar, para terminar, para continuar, para hacer el medio. Sí. Y siempre hay formas para que sea saludable, lo que te decía, o sea, no tienes un condón femenino en la mano, perfecto, no te preocupes, entonces corta la puntica de un condón masculino, lo abres en plancha y lo pones. El del masculino pues ni se diga, o sea, si hay formas, hay sabores, hay quipitos, o sea, se encuentran cosas ya en el mercado para que esta práctica sea y se potencie muchísimo más y permita sensaciones muchísimo mejores en las personas. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no disfrutarlo? ¿Por qué no dejarte satanizarlo y empezar a tener un poquito más de conocimiento y de autoconocimiento para pues, disfrutar de ese tipo de práctica? Claro, hacerlo de manera segura, y cuando tenemos ese pleno conocimiento de las situaciones y de las prácticas y tenemos esa seguridad de que lo estamos haciendo bien, pues tal vez ya no lo veamos como tan mal y como tan impresionante y como tan, sí, que nos atemorice tanto. Pero yo sí quiero devolverme un poquito en una cosa que acabas de decir y que pasó como muy rápido, lo dijiste tal vez muy rápido, y que más de uno en este momento escuchando debe estar diciendo, ¿qué digo, Alejandra? Con el tema ¿cómo así que cortar la punta de un condón y cómo así? ¿Para qué? Enseñemos un poquito. Aquí se ve que sabes cositas y seguramente muchos tal vez no sabemos tantas. Entonces es importante que compartamos esa experiencia. Total. Mira, eso lo aprendí en toda. Yo creo que en estos años que vengo como viendo, agregando, guardando cositas para esta creación que tengo acá en mi mente, ser sexóloga. Imagínate que lo vi en un colectivo femenino. Entonces, estas mujeres decían, no tienes cómo protegerte. ¿Cómo que no tienes? Cogieron un condón masculino. Entonces te vas a imaginar el condón. Lo estiras, lo jalas hasta que ya quede ya totalmente desenrollado y le cortas la cabeza. Entonces va a quedar, haz de cuenta, como un cilindro, ¿cierto? Con inicio y con final. Lo vuelves a recortar ya de largo y eso va a quedar como un rectángulo grande, ¿cierto? ¿Ya? ¿Visualizado? Sí. Eso lo pones en la zona genital de la mujer y lo estiras y genera y crea una capa para la hora de hacer el sexo oral hacia las mujeres con el mismo producto masculino. ¿Mm? Entiendo. Una barrera. Exacto, es la barrera. Ok. Pero entonces en ningún momento hay un contacto directo. No tiene por qué haberlo. Claro. Bueno, ahí viene otra pregunta y ahí viene otra inquietud. Creería yo que es la gran inquietud. ¿Se siente igual? Bueno, acá vamos a hablar de un tema muy subjetivo porque quienes te digan como, no se siente igual. Lo mismo que un hombre con condón que te puedes decir, no se siente igual. Y ahí viene el problema del normalizar el que no se siente igual. Pues porque como no se siente igual, entonces no nos protejamos ni para el coito ni para el sexo oral. Pero claro. Entonces sí, hay quienes que te digan como, no siento. Hay quienes que te digan, sí lo siento. Pero entonces eso ya depende de las habilidades que tú uses a la hora de realmente usarlo. Porque no es solo usar la lengua y meter la cabeza por allá y hacerlo, sino empezar a jugar también con las manos, dónde las pones, cómo los pones, con qué sujetas. Ella te puede ayudar a tenerla, en este caso si se lo estamos haciendo a una ella, entonces a tener la barrera mientras tú usas las manos para estimular por encima, no necesariamente pues digamos penetrado con los dedos. Y sí, hay formas de realmente de hacerlo sentir mucho más placentero sin tener que tener el contacto piel a piel. Claro, se vuelve un mito también ese tema de que claro. Tiene que porque si no entonces no se va a sentir igual. Entonces démonos la oportunidad, ¿cierto? Por lo menos no descalifiquemos la práctica a priori simplemente porque nos parece o nos contaron o porque me imagino que la sensación es súper diferente y no va a ser agradable, sino que pues por lo menos démonos la oportunidad y ya después ahí emitamos un juicio, pero por lo menos pues hagamos el intento, ¿cierto? Es más, ¿sí? Hay una marca acá en Colombia
que no sé si podemos mencionar, de hecho, se llama Unicondoms. Esa marca vende tapabocas de látex y tú tienes el tapabocas, obviamente como te lo pones un poquito bajo la nariz para no ahogarte, pero viene con la forma de la lengua para que tú también puedas introducir la lengua dentro de la mujer. Ok. Y eso me parece súper chévere y no solo tiene esas, tiene 1000 tipos de condones. Entonces es súper. Práctico. Ujú. Práctico. Bueno, entonces no hay excusa ni pretexto para no explorar y experimentar un poco y a la larga, y ese es el objetivo, cuidarnos y cuidarlos o cuidarlas también en este tipo de prácticas que últimamente pues se ha tomado como mucha, sí, se le ha dado como mucha importancia a este tema. Bueno, ¿qué es lo que está pasando, Alejandra? Tú que estás más en redes sociales que yo tal vez, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo vi algo por ahí, pero no quise adentrarme mucho, pero sí vi que había como una tendencia, ¿cierto? Sí, total. Hubo algo, pasó algo. Yo la verdad Hace, no entiendo por qué. hace poco fue el día del sexo oral, el día mundial, ¿por qué pasó esto? No, yo creo que sí, es que este tema me genera molestia. O sea, acá vengo a hacer una crítica a la sociedad por lo que consume. Sí, Porque de la nada empezamos a ver, entramos a TikTok normal, a ver pues videos que no, algunos aportan, otros no, y de la nada uno empieza a ver pues lives donde te están mostrando el condiloma del papiloma humano. Condiloma es como la bolita, digamos, ok. en diferentes partes del cuerpo y gente que hablando. O sea, es como, obviamente, pues yo no es que sea la ley y no es que sea la más, digamos, conocida ni que tenga títulos como para decir, sí, todo lo que digo es verídico, pero no es uno, son 3, 4, 5, 6, 7 personas hablando de este tipo de condilomas, del BPH, de no sé qué, y la gente conectada como si le estuvieran mostrando, no sé, o sea, sin saber si le están dando información verídica, cuento de qué, de por qué se originó esto, no sé, es una gran pregunta. ¿Quién está dictando y quién está promoviendo estas vainas? Tampoco tengo idea, pero sí es una invitación a la gente a ser muy consciente de que se está llenando la cabeza, de que está escuchando, a qué mitos se está llenando, de qué verdades se está llenando, a que duden mucho de las cosas que escuchan, porque no todo lo que dicen por ahí es cierto. O sea, nada mejor que preguntarle realmente a un doctor, a un médico, a un ginecólogo, a un urólogo de qué se trata de eso y por qué, y para qué, y qué puedo hacer yo para mí, para así ser responsable con los demás. Pero sí, esta tendencia de hablar de eso y empezar a hablar de una cantidad de cosas que a veces yo digo como, o sea, por Dios, ¿qué dice esta gente? O sea, ¿a cuento de qué? Entonces, no, que solo los hombres son las que la tienen y solo contagian a las mujeres. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces son cosas que uno no entiende de por qué se están dando, pero supongo que la gente lo hace por vistas, porque Sí, como en TikTok pagan por likes para que la gente se quede y creo que por eso pagan, no tengo ni idea. Pero yo creo que la gente lo hace más por eso, porque es un tema que la gente sí queda como con retención. Y como la sexualidad de por sí es un tema cargado de dudas, del que no se habla tan fácil, entonces, pues claro, eso paga. Entonces hablemos de esto porque eso paga. claro. El tema de la viralidad y todo lo que ello implica, pues da para todo y da para que cualquiera, sin importar las implicaciones que esto tenga, pues cree cualquier tipo de contenido. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta lo que acaba de decir Alejandra, ser muy responsables a la hora de consumir ciertos contenidos, ser críticos y autocríticos en el sentido de dónde provienen, quién me lo está diciendo, en qué circunstancias, en qué contexto, para yo saber si le creo o no. Ahora, no es que si nos estás escuchando en este momento, vamos a decir, ay no, pero es que miren a Alejandra y Juan, entonces, por un lado, otras personas nos están advirtiendo de los peligros, pero Alejandra y Juan dicen, no, tranquilos, relajados, que irresponsables Alejandra y Juan. No se trata de eso. Se trata de tomar con mesura, con moderación la información que nos llega y no... Cuestionarla. exactamente, y tal vez replicarla incluso. Entonces, preguntémosle a los que saben, investiguemos donde quienes saben, que no estamos diciendo que seamos nosotros, estamos claramente diciendo, hombre, vayan donde el médico, hablen con su ginecólogo, con su ginecóloga, con su urólogo, ¿cierto? Y pregúntenle a ellos que son autoridades en la materia para saber hasta dónde es cierto y hasta dónde no, y entonces en qué me afecta y en qué no. Y pues con esto nos evitamos empezar con una cantidad de actitudes, de comportamientos que pueden ir en declive de una relación de pareja, de una sexualidad plena y de muchas otras cosas, traumas y frustraciones que
si después de mucho tiempo de vernos en un rollo emocional y en un rollo psicológico ahí todo harto, y vamos a ver el origen, y es porque pues me dio por tomarme muy en serio un video en TikTok que era viral, y pues no tiene sentido, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta también esto. Bueno, Aleja, algo de estadísticas y algo de datos que nos gusta también tanto proporcionar, y es que aunque el sexo oral es una práctica relativamente segura, pues ya lo hemos dicho, existen ciertos riesgos de enfermedades, pero sí, es una práctica muy popular en todo el mundo, y de acuerdo con encuestas realizadas, por ejemplo, en Estados Unidos recientemente, se dice que el 85% de las mujeres y el 88% de los hombres reportaron haber recibido sexo oral en algún momento de sus vidas. Además, el 63% de las mujeres y el 69% de los hombres dijeron que habían practicado sexo oral en sus parejas, lo que puede parecer incluso una cifra tal vez baja, si tal vez analizamos un poquito el tema. Bueno, también teniendo en cuenta que puede ser muy subjetiva nuestra apreciación al respecto, pero muchas personas tal vez por algún tipo de tabú o por algún tipo de complejo moral o alguna cosa, pues pueden haber contestado a la encuesta que no, siendo que sí. Eso también podría llegar a ocurrir, ¿verdad? Sí, claro, culturalmente se podría ver, ¿sabes? Pues lo que hablamos mucho también en el episodio pasado, y es pues esa función que cumple, ese rol que tenemos y para qué usamos nuestra sexualidad. Pues si es un fin reproductivo, pues ¿qué necesidad tengo yo de tener sexo oral? Ninguna. Pero cuando ya empezamos a entender cómo empieza a desarrollarse esa sexualidad en otras culturas, pues podríamos decir que alguien sí te va a aceptar de frente, sí, no, y no, yo hago esto, lo otro, pero mucha otra te va a decir como, no, yo no caso eso en la vida, eso es impuro, eso no sé qué, eso para qué. O sea, pues hablemos desde un punto religioso. ¿Quién te va a decir en una religión muy metido en una religión que eso es posible? ¿Para qué si el sexo no puede ser placer y eso no está relacionado con algo que está muy dentro del alma, que viene siendo Dios? Eso, pues no. Eso no, una cosa no va con la otra, ¿sabes? Y también muchas relaciones en pareja, pues desde el matrimonio, que se viven muchas cosas en silencio, y desde ese silencio también se entiende como también una falta pues, de exploración, en caso que de hecho no lo hayan hecho, porque sí pasa, y eso de hecho sí se sigue viendo acá en Colombia, que muchas parejas tienen relaciones sexuales en pro de la satisfacción de unas partes de la pareja, en este caso del hombre y la mujer. O sea, hay mujeres que de hecho no conocen un orgasmo. Entonces, pues, no conocen un orgasmo y se limitan a la sexualidad de la otra persona. Imagínate si de verdad se han puesto a explorar una relación de tipo sexual. Pues no pasa. O sea, sí podría ser normal verlo. Ahora, hablando de estadísticas y porcentajes, sí, no te voy a mentir, me corchas un poco, pero sí sería algo normal de ver y de ver cómo la gente no lo acepta. Si yo te dijera a ti, ¿tú crees o pensarías que pudiera haber algún lugar en el mundo, algún país, alguna región donde esta práctica fuera abiertamente ilegal y castigada, por ejemplo? Legal y castigada a estas alturas del paseo. Pucha, pues diría que en muchos lugares, a ciencia cierta, así yo no, tal país no. Pero digamos, yo creo que se castigaría si se dan como en público, ¿no? Que también hay mucha gente que es como, sí, no sé qué. Pues en público, claro, en muchos, pero ya dentro de íntimamente un matrimonio, entre un hogar, entre una casa, me corchas. Creería que sí debe existir. O sea, pues en este mundo hay de todo, ¿no? Pues es que resulta que, Alejandra, por ejemplo, en países de Medio Oriente y en Asia, por ejemplo, donde los gobiernos son al mismo tiempo dirigidos por temas religiosos, ¿cierto? Las religiones y los gobiernos son casi lo mismo. Pues, precisamente por esos temas que estábamos hablando hace un momento del tema religioso, pues ahí es donde vienen las prohibiciones y vienen incluso los castigos a este tipo de prácticas sexuales, y están prohibidos por la ley en pleno siglo XXI, ¿cierto? Y es muy insólito, ¿no? Pues es que yo digo, o sea, acá entran mis preguntas y me gustaría que si alguien sabe respondiera en los comentarios o nos contactara, no sé cómo, pero ¿cómo hacen para saber? O sea, pues si uno está disfrutando con su pareja, no sé, se salta la religión, que de hecho no debería ser el ser, pero pues es,
cómo hacer, pues, para que esto sea punitivo y se enteren, o sea, ¿quién va a publicar? Ay, no. Salen una cantidad de preguntas. O sea, sí, o sea, ¿de dónde, cómo, por qué? Sí, ¿hay algún tercero pendiente mirando a ver Sí, o sea, no. algún árbitro ahí? Raro, es raro, o sea, ¿cómo castigan eso? ¿Cómo miden eso? Entonces las personas no pueden tenerlo, entonces supongo que el castigo ahí viene siendo un castigo religioso y moral, de si lo haces, te tendrás 5.000 años de vida llenos de maldición. Pues pienso yo, ¿no? Pues porque ¿qué otro sentido tiene una multa de esas? Tenaz y muy insólito este tipo de datos y de comentarios que nos llegan cuando nos ponemos a investigar acerca del tema. Hablando, por ejemplo, de México, según una encuesta realizada en México en días recientes por una empresa de juguetes sexuales, además, el 85% de las mujeres encuestadas dijeron haber practicado sexo oral en sus parejas, mientras que el 91% de los hombres encuestados dijeron haber recibido sexo oral. En general, el 74% de las personas encuestadas en México dijeron que practicaban sexo oral con cierta regularidad. Esto en lo que tiene que ver con México. Ahora contrastémoslo un poquito, Aleja, con Colombia, donde según una encuesta similar, esta encuesta hecha para la revista Semana incluso, el 89% de los hombres encuestados dijeron haber recibido sexo oral en algún momento de sus vidas, mientras que el 87% de las mujeres encuestadas dijeron haber practicado también sexo oral en sus parejas. Además, el 80% de los hombres y el 73% de las mujeres dijeron que consideraban el sexo oral como una práctica sexual importante. Es decir, lo que tú decías hace un rato, es que, y ahí es muy importante también hablar de esto, Alejandra, porque mucha pregunta y mucha duda llega por parte sobre todo de los caballeros, que da a entender y que deja entrever que todavía nosotros pensamos que sexo es coito, ¿cierto? Que sexo es un contacto genital y ya. Y resulta que con base en eso, juzgamos y nos juzgamos, evaluamos y nos evaluamos, y si a eso nos vamos, pues yo creo que casi todos o todos saldríamos muy mal librados. Resulta que un encuentro sexual no es solo la parte coital, y eso Alejandra lo sabe muy bien, y lo explicaba hace un rato, daba pequeñas pinceladas, y es un pre, es un durante, es un post, y en ese orden de ideas, nosotros no podemos juzgar un encuentro sexual como que duró únicamente 10 o 15 minutos, porque eso fue lo que duró la penetración, ¿cierto? O 2 o 3 minutos, ¿cierto? La penetración y la eyaculación, y ese fue mi encuentro sexual, y con base en eso juzgué, y con base en eso entonces me deprimí, me traumé, empecé a buscar ayuda, No, resulta que es que eso no es así, chicos. Yo algunas veces he dicho en capítulos anteriores que una relación sexual empieza mucho antes incluso de llegar a la cama, mucho antes incluso de llegar al apartamento o al sitio donde van a tener ese encuentro íntimo, donde se van a quitar la ropa. Un encuentro sexual puede empezar en una sala de cine, mientras yo te rozo o te acaricio una mano mientras estamos viendo la película, en una cafetería, mientras te miro a los ojos con una mirada especial, mientras nos estamos comiendo un helado y estamos conversando de cualquier tema. O sea, 1000 cosas. Y ahí puede empezar. Y con base en eso, pues ahí sí juzga cuánto te está durando, y tal vez ya no salgas como tan mal librado según esa evaluación. ¿O qué piensas, Aleja? Yo soy de las que piensa que el encuentro sexual o la sexualidad o el sexo se empieza cuando tú lo trabajas en tu mente. O sea, tú tienes la idea, la comunicas, la transmites, y dentro de las dos personas empieza a crearse una química que va evolucionando y va permitiendo que de hecho ese encuentro sexual sea mejor. Entonces, no, lo que tú decías, o sea, eso es una parte clave, las conexiones, como tú demuestras ese interés, esa sensualidad, esa sexualidad, esas ganas de verdad de querer comerte a esa persona, empieza todo en tu mente. Y son estímulos que ella te arroja, que tú le arrojas, que él te arroja, y va funcionando en un arcoíris y en un fluido que va, yo creo que uniéndose en las parejas, porque es que ninguna relación sexual es igual a la de otra o a la del otro. O sea, cada encuentro sexual es muy único y depende de esa comunicación y de esa semillita que tú como persona siembres en tu pareja para que el encuentro sexual sea apoteósico. O sea, si tú realmente manejas esa mentalidad de disfrute, de placer, de conexión, de autoconocimiento, de
Entonces se llama interocepción, de empezar a entender qué está pasando entre tu cuerpo. Entonces empiezas con la lordosis, tú empezaste a excitarte y no te das cuenta porque se te empieza a estirar la espalda. Y tú dices, Sí, miércoles, acá está pasando algo. Eso todo hace parte de la sexualidad y son los primeros steps que tú vas haciendo hasta llegar a lo que hechos la gente cree que es el mayor disfrute, que es la penetración y por ende el coito, el orgasmo como tal después de, pero pues digamos que los caminos para llegar al orgasmo son muchos, son muy diferentes, o sea, y son muy variados. Tantos, que dentro del tantra, lo que se conoce como el tantra, pues realmente tú no tocas a la persona y solo esa conexión energética que tú tienes, llegas a un orgasmo. Entonces, te puedes imaginar la cantidad de, digamos, de conexiones que tenemos los seres humanos para llegar a ese punto. claro. Y que si hablamos un poquito de eso también, tener en cuenta y ser muy conscientes de que el orgasmo puede ser muchas cosas, ¿cierto? O sea, un orgasmo no tiene que ser necesariamente una eyaculación, una manifestación física, en el caso, por ejemplo, de los caballeros estoy hablando, y eso es el orgasmo. El orgasmo puede manifestarse de múltiples maneras, ¿no? Igualmente en las mujeres. Sí, pues digamos que hay formas de... Sí, o sea, no, tenemos que acá entrar a diferenciar la excitación del orgasmo o el punto en el que tú sientes placer con el orgasmo, porque tú puedes sentir placer durante toda la relación sexual y sí tiene que llegar un punto en el que tú llegas a ese orgasmo y ese punto de éxtasis tan alto, pero es posible que tú no tengas una eyaculación, pero sí sientas ese placer delicioso. Y lo mismo en las mujeres, yo siempre he pensado, no sé, si ya como por mi experiencia, en las mujeres es un poquito más difícil encontrarlo. Las mujeres son un poquito más complejas, pero cuando tenemos ese nivel de autoconocimiento, cuando tenemos esa experiencia de entender cómo funciona nuestro mecanismo, yo diría que la forma potencial del orgasmo de una mujer es mucho más enorme y más grande que la de los hombres. Impresionante, sí, sí, definitivamente. Es un tema muy de autoconocimiento y es un tema muy de dejarse llevar, de dejar fluir, porque muchas veces también vienen muchos temores, muchas veces vienen muchos prejuicios y una cantidad de cosas que obstruyen y obstaculizan un poco ese disfrute y ese fluir a nivel sexual en cada encuentro. Y si nos ponemos a pensar, además que es que vi un video en TikTok y mientras estamos ahí pasándola bien rico, se nos viene el videito en TikTok que es que tenía muchos likes y que la que estaba hablando parecía que lo hacía con mucha propiedad y entonces me pongo a bloquearme por eso, pues va a ser mucho más difícil. Bueno, ya para ir terminando, Aleja, porque nos apasionamos con el tema y nos podemos quedar horas hablando de esto. Eh, hablando de encuestas y hablando de cifras y todo ese tema, bueno, muchos a esta hora escucharán y dirán, bueno, este par de loquitos hablan y hablan y hablan de cifras y ellos qué, o sea, Juan y Alejandra qué. En el tema, por ejemplo, si hablamos de la encuesta y de los datos y de las estadísticas, en el caso puntual de Alejandra, por ejemplo, ¿qué tan importante es esta práctica en su relación de pareja, en sus encuentros? ¿Qué tan importante? Yo creo que yo le doy la misma importancia que cualquier otra estímulo, digamos. Hay, Sí. como te decía, para mí hay muchas formas y mecanismos, o sea, a veces un beso puede calentar mucho más veces hasta que a uno le hagan sexo oral, ¿sabes? O sea, es súper relativo, eso depende también de la conexión, digamos, yo soy ya en este punto de mi vida alguien que conecta más con el corazón y con el alma y por eso como que la carnalización de tal vez muchas experiencias sexuales no veo como mucho interés y eso de hecho lo aprendí pues en mi última relación sentimental. Entonces, como que ahorita si tú me preguntas como, no, sí, que me hagan y me muevan, no me mata tanto, pero sí sé, y por lo que he vivido, como te decía, que cuando hay buenas prácticas y se tiene ese conocimiento de cómo hacerlas, de verdad saber dónde poner, dónde tocar, dónde hacer, porque no es como, o sea, no es como no llegar a ver dónde también puedo tocarte y sí, como yo mientras te conozco y sabiendo dónde te toco, eso es rico, pero cuando ya la gente sabe cómo es, eso no creo que tiene más poder que cualquier otra cosa. Entonces sí, es muy relativo a eso que como una persona va buscando, diría yo. Ok, y tratando de concretar un poquito más la respuesta para que no seamos tan ambiguos, entonces yo te pregunto, de 10 encuentros,
¿cuántos contienen ese componente de la práctica del sexo oral, en el caso de Alejandra? Yo diría que unos 5. Ok. Sí, no es 20%. tan frecuente. Pero no, ¿sabes? No, acá, o sea, sí. Acá es que hay 2 puntos de vista acá en mi mente en este instante. ¿Yo hacerlo o me lo hacen? Exacto, a eso iba. Te iba a preguntar, tanto que te lo hagan como hacerlo. No, pues si es de hacérmelo, yo creo que 10 de 10 de los encuentros. Pero de no hacerlo, por ahí el 5. Ok. Muy bien, ahí podemos entonces incluir la respuesta de Alejandra en el estudio y actualizarlo un poquito. Sí. Bueno, queda como recomendación eso, ¿no, Alejandra? Y es el hecho de que no nos neguemos la exploración, no nos neguemos la experiencia si es que nos la venimos negando o si es que estamos considerando empezar a negárnosla a pesar de ya haberla explorado, simplemente por el hecho de haber visto una noticia o haber visto una tendencia en una red social que nos alarmó y que nos preocupó y entonces empezar como a contener ese deseo y a contener esa exploración, lo cual no quiere decir que no lo hagamos con responsabilidad, con cuidado, con empatía además, no solo cuidándonos nosotros, sino cuidando al otro, y que no sea ese cuidado solamente a ese nivel, ¿no? O sea, es un cuidado a nivel general, sin importar la práctica, sin importar la experiencia, sea coital, sea oral, sea como sea la pigüeta que sea que vayas a hacer o cualquier cosa que sea que vayas a hacer, lo que te quieras inventar, pues hazlo con responsabilidad, hazlo con cuidado y siempre teniendo muy presente tu salud y la salud de la persona que está contigo y la salud de las futuras personas que van a estar contigo, que es muy importante. Nunca nos preguntamos eso, o sea, lo que estoy haciendo en este momento en qué puede llegar a afectar no solo a quien está a mi lado o encima o debajo, sino a quien puede llegar a mi vida más adelante, ¿cierto? Entonces, creería yo que de mi parte, esa sería como la recomendación antes de concluir. Total, mi parte también es eso, no normalicemos el no, es lo que yo diría, o sea, cuando no es no tienes condón, pues no lo hacemos, punto, te esperas, te aguantas hasta la siguiente. No normalicemos el no y siempre respetando pues nuestros límites y sobre todo lo que tú decías, responsabilidad de nuestro autocuidado y de las demás personas. Sexo solo para caballeros, el podcast que también escuchan las mujeres, hoy hablando de sexo oral, todas sus implicaciones, tendencias en internet y autocuidado. Muchas gracias, Aleja. No, con gusto, qué felicidad. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio, en una próxima entrega. Ya saben que debajo de este capítulo quedan datos muy importantes. ¿Cuáles? Importante, las redes sociales de Sexo Solo para Caballeros, las redes sociales de Alejandra, que está lista ahí también en determinado momento a, no sé, contestar alguna duda, contestar alguna inquietud. Y pues información muy, muy importante para ti que nos escuchas sin importar dónde sea que nos estés escuchando y sin importar el inconveniente, el problema, la duda, la pregunta, la cuestión que tengas, seguramente te vas a encontrar con algunas respuestas. Así que no dejes de leer un poco la información que está debajo de este audio. Chao, chao.